Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y mandando un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de ESNE, desde Querétaro, México. Estamos aquí en el programa de Educación y Conciencia y vamos a hablar sobre el tema de la catequesis del buen pastor. Para ello hemos invitado a la licenciada Amelia Martínez Pelayo. Ella es educadora, además es guía Montessori y bueno, pues es pastoralista del Colegio Fray Luis de León. Y pues agradecerte, Meli, la invitación, que la hayas aceptado y bueno, pues bienvenida. No, gracias a ti por tu invitación. Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre la catequesis del buen pastor, que es un método, es una metodología, un modelo a seguir para enseñar lo que es religión en los colegios católicos. Entonces, Meli, quisiera que le platicaras un poquito a nuestro auditorio en qué consiste esa metodología de la catequesis del buen pastor. Te voy a hablar un poquito de cómo empezó esta catequesis, ¿verdad? Esta catequesis, está considerada en el mundo como un don para la Iglesia. Se considera que pues, fue algo increíble en el siglo XX, ¿verdad? Iba a ser para algo realizable para el siglo que sigue, ¿no? El XXI. Entonces, bueno, esta catequesis la comenzó Sofia Cavalletti en Roma, Italia, en el año de 1954. Ella es una mujer que pues tiene doctorado en civilizaciones, en historia y en lenguas antiguas. Y también es doctora en las Sagradas Escrituras y en liturgia. Esta mujer pues empezó, como ella dice, su aventura con 3 niños que empezó a hablar y a hablarles sobre la Biblia. Y entonces ella se dio cuenta de pues, el gozo que esto le daba a los niños al escuchar la palabra de Dios y que conforme más la escuchaban, menos ganas tenían de irse y más querían estar con ella. Entonces así es como ella empezó a ver este gozo con los niños. Y después ella tuvo colaboradoras como fue Gianna Gobbi. Gianna Gobbi fue discípula de María Montessori y también fue colaboradora de ella. Entonces, Gianna Gobbi tenía todos los conocimientos pedagógicos del niño, ¿verdad? Tenía toda la filosofía Montessori. Entonces, ella, a través de esta filosofía y todos los conocimientos de Sofia Cavalletti, es como da inicio a esta catequesis. Es una catequesis en donde pues se sigue al niño. Es una catequesis que cubre todas las necesidades del niño porque como viene con las bases de María Montessori, pues se observa al niño, ¿no? Y entonces cubre todas las necesidades del niño desde pequeño hasta los 12 años, que es con los que se ha trabajado en esta catequesis. También Este método entonces está basado en la filosofía Montessori. Así es. O sea, el niño elige qué quiere trabajar. Sí, pero primero el niño dentro de esta catequesis recibe el anuncio, el querigma. Esa es una parte muy importante de esta catequesis, porque el niño recibe todo a través de la Biblia. La Biblia es un pilar importante en la catequesis del buen pastor, Biblia y liturgia, y todo esto se lleva a la vida. Entonces es una catequesis que está, o sea, es a base de experiencia, que tú la vivas, ¿no? Es una catequesis que se vive, no es una catequesis que tengas que memorizar sino es una catequesis que tú la vives y vives la experiencia de la relación con Dios. ¿Y cómo pueden hacer ustedes esto con niños pequeños, ¿no? O sea, un niño de preescolar, por ejemplo. ¿Cómo es que tú puedes llevarlo a que viva esa experiencia de Dios? Pues mira, los niños
pequeños, bueno, entre más pequeño, porque bueno, te vuelvo a decir, con el estudio que empezó María Montessori se dio cuenta de que el niño tenía un potencial religioso y que este potencial religioso empieza de los 0 a los 6 años. Entonces, pues tenemos que aprovechar esa parte del niño donde su relación con Dios es mucho más fácil y más sencilla. Entonces, de igual manera, con los niños así de pequeñitos, también les das el anuncio a través de la Biblia. O sea, la palabra de Dios es la fuente importante de esta catequesis. De ahí todo se da, ¿verdad? ¿Cómo sería una clase, por ejemplo, del atrio? O sea, llegas al colegio, los niños están ahí. ¿Cómo sería esa catequesis en una clase de orientación religiosa que se da en un colegio, ¿no? Pues mira, los niños tienen que llegar a un ambiente preparado. Porque la catequesis, bueno, tiene dos formas de darse. El ambiente donde el niño tiene materiales y todos estos materiales están hechos a su edad y a sus necesidades. Igual el anuncio que tú le das al niño, es lo que el niño necesita en ese momento. Entonces, bueno, tú recibes al niño, por supuesto, lo saludas y le das el anuncio que toca ese día, porque esta catequesis va con el calendario litúrgico. Entonces, se le llaman presentaciones que van con este tiempo litúrgico. Entonces, tú le das al niño el anuncio y después de que ya se le da el anuncio, invitas a los niños a trabajar con el material. En el atrio, en el ambiente preparado, te digo, tienen materiales donde el niño puede manipularlo y este material le ayuda para que el niño pueda profundizar ese anuncio que recibió y pueda él pues seguir trabajando sobre él, ¿no? Y la otra forma de dar la catequesis es a través de unos álbumes que se llaman Yo soy el buen pastor. El anuncio el niño lo recibe igual, simplemente lo que cambia es la forma de trabajar, de profundizar el anuncio, porque ellos lo profundizan a través del álbum. Y en ambos es bien importante el trabajo del niño, bueno, su expresión gráfica, ¿no? El dibujo. Entonces siempre hay que invitar al niño a que él exprese eso que quedó dentro de él, porque de verdad que cuando hacen sus dibujos hacen unas síntesis increíbles sobre el anuncio que ellos recibieron. O sea, es la manera de darse ustedes cuenta de qué es lo que ellos están percibiendo, recibiendo o viviendo, ¿no? En ese momento. Sí, es una forma, y otra forma también es cuando el niño hace su oración. ¿Sí? Esa es una de las formas como tú te puedes dar cuenta si de verdad tu trabajo fue el correcto o no. Cuando el niño de verdad hace una profunda oración, cuando el niño empieza a saber que tiene esa relación con Dios, es cuando tú te das cuenta que tu trabajo, pues ahí va, ¿verdad? Ahí va. Y bueno, con el paso del tiempo, hablando de la oración, pues como que va disminuyendo por la pena, ¿no? A muchos les da pena que lo escuchen. Y lo hablo desde la secundaria y preparatoria, que cuando tú les pides que hagan una oración, pues nadie se atreve, ¿no? Posiblemente la estén haciendo en silencio, pero en ese momento de que te escuchen, no se atreven, ¿no? Entonces, tal vez la corta edad facilita a lo mejor, porque no les da pena, ¿no? Los niños son muy espontáneos. Sí, tiene que ver la edad, pero también tiene que ver el que se haya formado, o sea, que hayas hecho que el niño lleve esa relación con Dios, ¿no? Es algo, yo creo que es un punto vital de esta catequesis, el que el niño tenga la relación con Dios, que crees una alianza del niño con Dios. O sea, que sea algo para él natural, que no le dé pena, sino que es como platicar con su compañero. Así es. Eso es lo que tenemos que lograr hacer a través de la catequesis. ¿Y qué beneficios tiene esta metodología con la clase tradicional que muchas veces se da en los colegios religiosos, ¿no? Donde se hace una clase de orientación religiosa, llámenle como quieran, religión o club o lo que sea? ¿Qué diferencia, qué aporta esta metodología? Mira, la primera, esta que te digo, ¿no? El que tú
haces que el niño tenga una relación de alianza con Dios. Ese es el punto vital, ¿sí? Y también el que a través del anuncio del querigma, ¿sí? Que es lo que tú das a los más pequeñitos en un inicio, a los niños de 3 a 6 años, solamente les das el querigma. Y el mismo querigma, el mismo anuncio les produce gozo. Pero cuando ya estás con los niños de segundo nivel, de niños de 6 a 9 y de 9 a 12, tienes que profundizar más en la parénesis. ¿Qué es la parénesis? Pues la respuesta del niño de amor. Cuando la oveja del buen pastor es una oveja muy feliz, su respuesta va a ser de felicidad. Entonces, cuando el niño está lleno de amor, ¿cuál va a ser su respuesta? Va a ser una respuesta de amor. O sea, que estás formando también moralmente al niño, ¿sí? El niño, cuando pues, está lleno de amor, está llenando su ser. Y entonces su respuesta va a ser desde el ser. Yo te voy a responder con amor porque estoy lleno de amor. Y cuando su respuesta es del hacer, entonces te va a responder porque no me castigues, porque me va a dar un premio o porque quiero quedar bien con los demás. Entonces lo que nosotros tenemos que ver, que trabajar también esa parte, es que la respuesta sea desde su ser. Y que es precisamente uno de los pilares de la educación, ¿no? Y la UNESCO establece trabajar también no nada más sobre el hacer, sobre el saber, sino también el ser, ¿no? Que yo creo que en esta sociedad que estamos viviendo, pues son de las cosas importantes que tendríamos que fijarnos todos los educadores, ¿no? Muchos se fijan en lo que saben, en lo que sabe el alumno, otros en lo que hacen, ¿no? Pero luego, si no se complementa con lo que es el ser, bueno, pues entonces de nada nos sirve que sepan mucho, ¿no? Si no hay ese crecimiento o que tú te des cuenta de cómo va en el ser, ¿no? Meli, en esto que estamos hablando y platicando sobre los beneficios que tiene de una educación tradicional, ¿no? Tú hablas mucho de la respuesta que da el niño, ¿no? Un niño que da respuesta lleno de amor y todo. Esta catequesis no inició en un colegio o para un colegio, es una catequesis que se adaptó para los colegios. Bueno, no es que la adoptes, sino que también se puede dar en el colegio. Nuestro trabajo como catequistas es pues hacer que también dentro del colegio se cumpla con una de las características de esta catequesis, que sean por lo menos 2 horas. Ok, porque el espacio del colegio, pues precisamente es una oportunidad muy buena para evangelizar, claro, ¿no? Tenemos allá los niños, tenemos las familias, es un espacio pues propicio para la evangelización. Entonces, si esta metodología te va a estar dando toda esta riqueza que tú comentas, pues es propicio, ¿no? No solamente que la puedas tú llevar en algún lugar, en alguna parroquia, que los lleves, sino que todos los días lo hagas como cotidiano, ¿no? Claro, claro. Sí, y te digo, sí tenemos que trabajar para que lleguemos a las 2 horas de trabajo, porque claro, por las actividades del colegio se tiene 1 hora, pero sí tenemos que procurar que esta catequesis se dé 2 horas, porque es importante que el niño vaya haciendo suyo el anuncio. Y entonces en 1 hora apenas le da tiempo de escucharlo. Y nos perdemos toda esa parte de la meditación, del trabajo. Entonces, o sea, tendrían que ser 2 horas continuas. Claro. A la semana, o sea, así es. No separadas. No. Ok. Pues mira, Meli, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos ahorita en el programa de Educación y Conciencia con este tema de la catequesis del Buen Pastor? Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia con el tema de la catequesis del Buen Pastor. Y bueno, pues Meli, nos platicabas en el segmento anterior sobre precisamente darse cuenta, ¿no? De que hagas bien tu trabajo con toda esta oración y con pues todas las respuestas que te van dando los niños, ¿no? Día con día.
Y bueno, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito cómo enfrenta un niño que está en un colegio donde le estás dando la catequesis del buen pastor, ¿no? Donde está viviendo esa experiencia de Dios. Y de repente pues va a una iglesia, que pues ahí sabemos nosotros que dos de las grandes instituciones que no han hecho muchos cambios, que es la educación y la iglesia. Y va a una iglesia tradicionalista, ¿no? Donde se tiene que saber de memoria las oraciones que ya están establecidas y te piden rezar o te regaña el padre y te dice que tienes que tener una penitencia muy, muy grande, etcétera, ¿no? ¿Cómo se enfrenta el niño a estas dos vivencias tan distintas, ¿no? Mira, a los niños de la catequesis, pues procuramos que esta experiencia, que es el que se enfrente con el sacerdote, pues que sean sacerdotes al principio, que tengan conocimiento de la catequesis del buen pastor, porque pues en esta catequesis, empezando que cuando los niños hacen la primera comunión, estos niños pues no se aprenden las oraciones, ¿verdad? No rezan las oraciones de memoria. ¿Por qué? Porque primero tienen que meditar sobre esta oración, tienen que conocer en qué momento se dijo esta oración, a quién se le dijo, por qué se le dijo. Y cuando el niño ya tiene el conocimiento de esta oración, entonces en el momento en que la recita o la dice, para él ya hace sentido. Entonces, por eso, dentro de la catequesis del buen pastor, procuramos que no se las aprendan como periquito, ¿no? Primero hay que meditar sobre la oración. Entonces, sí, a lo mejor se enfrentan con sacerdotes que no entienden esta parte, pero también es trabajo de la catequista del buen pastor el ir enamorando a los sacerdotes de esta catequesis y que la vayan conociendo también. Es un trabajo muy arduo, ¿no? Claro, claro. Porque sí, les cuesta trabajo también, porque también los sacerdotes tienen muchísimas actividades, ¿no? Claro. Y hacen aquí y hacen allá, entonces cuesta mucho trabajo enamorarlos, pero sí es trabajo de la catequista del buen pastor irles dando a conocer de qué se trata esta catequesis y que pues ayuden al niño, porque siempre en esta catequesis al que tú sigues es al niño. Claro. ¿Sí? Es con el niño la catequesis. Tú haces la catequesis con el niño. Y adultos y niños, los dos estamos a la escucha del anuncio. ¿Y los papás cómo responden a esta catequesis? Porque pues está viviendo una experiencia el niño que a lo mejor en casa no vive, ¿no? Porque a lo mejor en casa no se reza, en casa no se va a misa. Sí hay esta situación de pues que no va alineada a lo que el colegio o la catequista le está diciendo. ¿Cómo afecta? Pues sí afecta el que los papás no tengan el conocimiento, porque pues es como ir tú para acá y ellos para allá, ¿no? Pero dentro de la catequesis del buen pastor también se trabaja con los papás, se les invita en diferentes momentos del año y entonces se les dan las mismas presentaciones que reciben los niños y entonces van ellos un poquito conociendo y se van enamorando de la catequesis. En tal forma que muchas mamás terminan siendo catequistas también, ¿no? Okay. Porque sí es importante, porque en la casa es donde empieza la formación, claro. ¿no? Entonces sí debe de ir la formación pues de la mano, ¿no? Uno para acá y otro para allá. Entonces sí se les invita a los papás para que vayan conociendo de qué se trata y para que pues vayan entendiendo que ellos son los formadores de sus hijos. Claro. Y nosotros ya nada más es como ir reforzando aquello que reciben en su casa. Fíjate que nosotros, bueno, con platicarle un poquito al auditorio, que tomamos un retiro, bueno, una formación agustiniana con Meli, y nos puso una actividad donde daba significado al Padre Nuestro, ¿no? Una oración que hemos recitado muchísimas veces en nuestra vida, al menos yo, y que nunca me había dado tanto sentido como ese día que con materiales nos pusiste a darle sentido a lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, yo ahí en ese momento pensé, dije, bueno,
pues yo no están para saberlo, pero tengo más de 50 años y yo dije, si a mí me llegó de esa manera el Padre Nuestro, que ya le veo otro sentido, cada vez que ahora lo rezo con otro sentido ya como repetir, ya no repetir, sino ese de dirigirte al Padre, ¿no? Y dándole sentido a cada frase como lo hicimos en esa experiencia que vivimos, pues a mí me dio mucha esperanza de que esta metodología pues pueda llegar también a los padres de familia, ¿no? Padres jóvenes que tienen hijos pequeños y que es cuando ellos tienen que pues empezar a sembrar, porque a veces como padres nos quejamos de cómo está la juventud, pero también hay que voltear a ver qué hemos hecho nosotros, ¿no? O sea, dónde están los valores en cuestión de la religión también, ¿no? Claro. Cómo hemos fomentado todo esto, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante y sobre todo que quisiera que nos comentaras, si tú decías ahorita, una mamá, si se enamora, bueno, hasta se convierten en catequistas, ¿no? ¿Qué necesita una persona para ser catequista del Buen Pastor? Pues mira, primero tener ganas de ser catequista y entender que el ser catequista es una profesión, ¿sí? Es llevarlo de verdad adentro. ¿Y qué o sea, no es para pasar el tiempo, ni es algo que sí te tiene que tener de compromiso. verdad que sí. Y dentro de esta catequesis, las catequistas estudiamos mucho. Tenemos muchas fuentes propias de la catequesis. Y sí, debes de estudiar mucho, te debes de preparar. Cada vez que vas a dar una presentación a los niños, tienes que estudiar. Entonces, para poder ser catequista, tienes que tomar un curso, ¿sí? Y son varios cursos. Se da un curso para primer nivel, dentro de lo que te digo que es el ambiente preparado. Ahí son 3 niveles que se dan a los niños de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12. Y como todo ambiente Montessori, hay mezcla de edades en esos ambientes. Entonces, te tienes que preparar para ser catequista de primer nivel y después vivir la experiencia. Que eso es importante, Eso es ¿no? súper importante. Tienes que vivir la experiencia de todo aquello que recibiste. Ajá. Y después de que ya viviste un tiempo, 2, 3 años, entonces mientras estás viviendo la experiencia, puedes tomar el curso del nivel 2. Igual, de la misma manera, vuelves a vivir la experiencia con los niños y te vas preparando para el nivel 3. Eso en cuanto al ambiente preparado. Y a los álbumes, son 5 álbumes y también son 5 años de preparación para poder dar cada uno de los álbumes. Entonces no es que se me ocurrió y ya, sino sí tienes que tener conciencia de todo el tiempo que tienes de preparación, como claro en todo, sí, ¿no? Claro que sí. Sobre todo porque estamos educando ahí en la fe, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante eso que dices, ¿no? Vivir la experiencia. Porque si tú ya la vives, puedes transmitirla también a los niños. Si no se vive, pues como dice, nadie da lo que no tiene, claro. ¿No? Entonces sería muy difícil que alguien que no viva la experiencia de Dios pudiera ser catequista. ¿Y solo en México está el Atrio del Buen Pastor? No. ¿En qué países? El atrio está creo que son como 30 y tantos países. Ajá. Está en Europa, está en África, está en toda América, toda completa, del norte hacia el sur. Ajá. Y bueno, van creciendo. Van creciendo, sí, claro que sí. Y algo maravilloso que se dieron cuenta, ¿verdad? Que el niño es niño en cualquier lado, ¿no? Que cualquier cultura, cualquier país, la esencia del niño es la misma. Entonces, pues eso es algo maravilloso, ¿no? Y entonces la catequesis, como la recibe el niño aquí en México, la recibe en Roma, la recibe en Argentina, la recibe en Estados Unidos. Es igual en todos lados. El ambiente preparado lo vas a encontrar igual en todos lados. ¿Por qué? Porque eso crea seguridad al niño. Cuando el niño encuentra algo que es igual y que todos los materiales están igual, entonces eso crea seguridad al niño y con mayor facilidad puede seguir trabajando y meditando.
Y no se han cuestionado el dar a los adultos, o sea, yo sé que das formación pues para ser catequista, ¿no? Pero una formación muy similar a los padres de familia. Sé que a los padres se les invita pues cuando va a haber un sacramento, ¿no? A lo mejor la primera comunión, pero no han pensado en dar este anuncio o tener este tipo de vivencias con los padres de familia. Sí, precisamente con los álbumes, cada vez que hay un cambio de tiempo litúrgico, se hace una junta con los papás y se les platica de lo nuevo que van a ver los chicos durante el siguiente tiempo litúrgico, y también se les da una presentación. Y precisamente es para eso, para que vayan enamorándose, para que vayan entendiendo lo que sus hijos van recibiendo. Y sí, que no salga este comentario que yo a veces me ha tocado escuchar, ¿no? ¿Cómo van a hacer la primera comunión si ni siquiera se saben el credo, ¿no? Entonces, sí entender por qué es más importante establecer la relación con Dios que aprenderse una oración. Que la oración, a la larga, y si su hijo y los papás van domingo a misa, el niño no necesita decirle, claro, apréndetela, porque la está escuchando, ¿no? Claro. Entonces se la aprende de todas formas. Oye, Meli, y oigo que dices tú de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12. ¿Y después de los 12 años? Pues mira, dentro de la catequesis del Buen Pastor ya no se siguió nada más. Hasta ahí llegó la catequesis. Algo están haciendo ahorita para después de que terminan este proceso, pues continúen con la confirmación. Pero pues hay grupos juveniles en otros lados donde los chicos pueden continuar. ¿Sí? Hay otros grupos donde los chicos pueden continuar con esta formación. Por ejemplo, aquí en el colegio están las JAR, ¿no? Claro. No está entonces contemplado todavía, ¿no? Pero sí sería a lo mejor importante planteárselo, porque de los 12 años pues vemos a los 18, ¿no? Que es secundaria y preparatoria, pues es la edad más vulnerable, ¿no? ¿O consideras tú que ya con estas bases ya ellos pueden pues mira, salir adelante? Está sembrando la semilla. Y que esta semilla, como catequista, muchas veces no te toca verla germinar, ¿no? Y no sabes en qué momento va a germinar. Entonces, pero sí estás formando, como te lo dije, al ser. Al ser. Y entonces ese ser moral, pues así va a crecer, porque ya lo estás formando desde pequeño, ya trae todas esas bases desde pequeño. Entonces, esas bases pues van a florecer cuando sean más grandes, ¿no? Y que pueden complementarse entonces con grupos juveniles, como claro, tú lo dices, que pues están en las parroquias. Aquí en el colegio tenemos las JAR, y bueno, pues complementar esta formación, que además, digo, bueno, también se llevan las orientaciones religiosas, pero ya las bases la tienen. Como dices tú, Lea, la semillita está sembrada. Y bueno, Meli, pues yo quiero agradecerte que hayas aceptado esta invitación. La verdad es que es muy interesante pues todo lo que tú nos propones con la metodología del Atrio del Buen Pastor. Ojalá que todo el auditorio que nos esté escuchando, si son maestros de orientación religiosa, o si son dueños de colegios o las congregaciones, pues que volteen y vean esta metodología, ¿no? Que se acerquen. Ya escuchamos que está en más de 30 países en todo el mundo, entonces que se acerquen y que ojalá puedan ir pues dando esta semillita, sembrando esta semillita, ¿no? Para que pues tengamos una mejor sociedad, que finalmente es lo que pretendemos con toda la educación que estamos dando, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, por haber estado en este programa de Educación y Conciencia, y pues nos vemos para la próxima en una emisión más de Educación y Conciencia.